Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte del plan de fortalecimiento del sistema público de salud, el gobernador Rolando Figueroa inauguró el nuevo edificio del Centro de Salud Don Bosco. Además, entregó 10 ambulancias que se destinarán a distintos hospitales de la provincia. Estar invirtiendo en hospitales, en ambulancias, creo que es un gran paso y una demostración que hace la provincia, pero fundamentalmente todos los neuquinos, que las inversiones a través del aporte que hacen todos los ciudadanos de la provincia, de volcarlo a infraestructura, de volcarlo a todo este equipamiento, hace que los neuquinos hemos elegido una forma de vivir y eso está presente en cada una de las acciones que llevamos adelante con el gobierno, ¿no? Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Panorama. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política hoy. Y vamos a hablar de economía a partir de la charla que tendremos en algunos minutos con dos integrantes de una de las familias más conocidas aquí en la región, que se dedican al rubro inmobiliario, porque el crecimiento que está teniendo Neuquén, el calor de Vaca Muerta, mucho tiene que ver, o mucho se refleja en esa potenciación que ha evidenciado y va a seguir probablemente evidenciando el sector de bienes raíces. Así que vamos a estar hablando con Leandro y Leonardo Sfeir, aquí en Panorama. Y antes vamos a hablar de política, pero desde el punto de vista más visceral, de lo que significa este proceso electivo que se avecina. Estamos a pocos días nada más del domingo 26, en donde Neuquén, como el resto de las jurisdicciones provinciales, va a renovar su representación en la Cámara de Diputados y como Neuquén y Río Negro, más otras 6 provincias, también van a renovar su representación en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Y porque son 127 diputados en todo el país los que van a resultar elegidos este domingo y son 24 senadores de 8 provincias los que van a reemplazar a otros tantos a partir del próximo 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que deja esta elección? Y lo vamos a hacer con un especialista en Derecho Electoral. Silvana Reñones es abogada, es especialista en Derecho Electoral y estamos a un puñado de días de estas elecciones de medio término. Hay debates, hay temas pendientes, hay temas que se han resuelto, otros que han generado una gran expectativa, algunos inclusive hasta están generando o han generado algún tipo de línea de acción de aquí en adelante. Gracias por estos minutos. Hola Agustín, Silvana. muchas gracias por invitarme. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo este proceso que estamos viviendo todavía, ¿no? Porque hasta el domingo... Sí, hasta el domingo. Mira, yo creo que, como para hacer un resumen, creo que hay 3 aspectos que son importantes, 3 novedades que fueron como reformas del sistema electoral y que se están aplicando, y 2 debates. Yo diría eso, ¿no? 3 novedades y 2 debates. Primero, obviamente nos estamos acercando a un proceso electoral en el que, como dato anecdótico, hay 1 millón de jóvenes que van a participar, que están habilitados para votar por primera vez en estas elecciones. Son casi 20.000 en Neuquén. Y en este proceso creo que tenemos 3 novedades. La primera, que las fuerzas políticas que van a llegar en Neuquén, como saben, el domingo vamos a elegir 127 diputados y vamos a elegir 24 senadores. Neuquén es una de las 8 provincias que va a elegir senadores. Claro. Nosotros en el 23 no elegimos y junto con de las Patagónicas, con Río Negro y Tierra del Fuego, vamos a elegir senadores. En este proceso electoral yo les decía que hay 3 cosas que vamos a tener como novedad. La primera es que las fuerzas políticas que se presentan, son 9 para diputados y 8 para senadores, llegan sin haber atravesado un proceso de primarias. Desde el 2011 es la primera vez que las fuerzas políticas llegan a una elección nacional sin atravesar un proceso de primaria. La segunda, las denominadas PASO. ¿Vos decís, las PASO. Sin PASO, llegamos sin PASO. ¿Y qué te llama la atención de que no llegan tengamos sin PASO? No, la pregunta es, cuando se suspendieron las PASO,
supuestamente la idea era que esto, digo, junto con la boleta, porque digo, las PASO hay que pensarla junto con la boleta única papel, que también debuta en esta elección a nivel nacional. Entonces, nos queda pensar, digo, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué pasó sin las PASO? No hubo internas. Bueno, pero aparte hubo, con respecto a la cantidad de pero fuerzas políticas. Pero no hubo internas tampoco no de los hubo partidos internas, políticos. No hubo internas, pero además, ¿qué Entonces, pasó? si no hubo interna de los partidos políticos, ¿por qué sería necesario hacer las PASO? Bueno, no hubo internas, pero fíjate que nosotros, una de las cuestiones que planteaba era la cuestión del ordenamiento. Una de las cuestiones por que saca la PASO era decir, al final no la usan. Quiero decir que en Neuquén, por ejemplo, en el 2023, si uno mira el 2023, hubieron 3 fuerzas que fueron a interna. Fue, por ejemplo, el MPN, fue Juntos por el Cambio y la izquierda presentaron interna, las dos llevaron 2 listas. En el 2023 llegaron a las generales la mitad de las fuerzas políticas que hoy llegan a las generales. Hoy están llegando prácticamente las mismas cantidad de listas que llegaban a las PASO en el 2023. En nuestro distrito, en general, las autoridades electorales que analizan hoy ya con las candidaturas sobre la mesa y se les preguntan cuál fue el impacto de las PASO a las fuerzas políticas, te dicen, bueno, en general, dicen que hubo una reducción casi del 15 o del 20% de la cantidad de fuerzas políticas que se presentaron. En todos los distritos varía, aún algunos en los que hubo mucho menos fuerza política, hubo otros en las que como nosotros no la hubo y otros en los que incluso hubo más fuerzas políticas. En esto también hay que pensarlo, digo, sumado a otra cuestión, que es lo que dicen las autoridades electorales. Dice, ojo, que por ahí no es solamente por las PASO, sino hay que tener en cuenta que también hay una cuestión en el financiamiento que cambió con la implementación de la boleta única. ¿Por qué? Porque como la boleta única ahora la imprime el Estado, entonces los partidos no reciben más financiamiento para boleta. O sea, no se paga más aporte para boleta. El año pasado, en el 23, los partidos reciben, en contexto, antes de cualquier proceso electoral, las fuerzas políticas que compiten reciben 2 aportes del Estado. Uno es el aporte para boleta y otro es el aporte para campaña. El aporte para campaña sigue, pero es un aporte muy bajo, que se pagó, para que tengamos una idea, el aporte para campaña se pagó en septiembre, los primeros días de septiembre. De lo que informa la Dirección Nacional Electoral, en Neuquén los partidos cobraron entre 15 y 12 millones. Nada, no haces nada con eso. ¿En total decís vos? En total. Ajá. Creo que del informe, los que más cobraron es la Alianza de la Izquierda, pero todos cobran entre 15 y 12 millones en septiembre. Más los medios de comunicación, que en esta elección uno no los puede contratar particular. Es decir, que en realidad tenés un desincentivo económico porque es muy bajo el aporte y no tenés aporte de campaña y no tenías el aporte en las primarias. En las primarias vos recibías también el aporte y te permitía llegar a las generales con un candidato que lo podías instalar. Hoy, si vos no tenés capacidad o no tenés los aportes privados suficientes como para sostener una campaña, indudablemente, con el aporte del Estado Nacional, no llegás a ningún lado. Tenés que sí o sí sostenerte con el aporte privado. Entonces, eso dice, ojo que eso también puede haber desincentivado la participación o que a nivel país hubo, dice, una contracción en las fuerzas políticas. Otra cuestión fue la boleta única. La boleta única que en algún punto buscaba ordenar la oferta. Bueno, si ustedes vieron la boleta acá única de Neuquén, de hecho, el número de boleta, vieron que cuando uno entraba al cuarto oscuro en general, las boletas se ordenaban de derecha a izquierda, de menor a mayor. Sí. Bueno, hoy las boletas, el número dentro de la boleta única fue por sorteo, entonces la búsqueda se hace en ese contexto y sin entrar a analizar cuáles podrían ser los otros beneficios. Sí, que también es un criterio que puede ser discutible, porque ¿por qué razón no están en orden por el número de lista? Podría ser otro criterio. Sí, podría ser otro criterio. Es un criterio el que utilizó. Que de hecho es más, usan el criterio más o menos que tenemos nosotros en la boleta única, en la electrónica nuestra, viste que el orden es aleatorio. Sí. Te aparece en cada pantalla te pueden aparecer de forma distinta. Bueno, acá lo hicieron por sorteo. Es un criterio, pero sin entrar a pensar cuáles son las otras ventajas que tiene esta boleta, hay una cuestión que hoy ya sí sabemos, que no hubo un solo centavo de ahorro.
salió el doble. Imprimir la boleta única salió el doble. Cuando se discutió lo de la renuncia de Santilli, y sale la Cámara Electoral a decir, no, porque imprimir las boletas de Buenos Aires, que son 14 millones, nos sale 12.000 millones de pesos. Y dijeron, ¿cómo 12.000 millones de pesos? ¿No era que era más barato? Bueno, no. La realidad es que según lo que publica la Cámara Nacional Electoral, imprimir las boletas solo para las elecciones generales al Gobierno Nacional le salió 43.000 millones de pesos masiva. ¿Sabés cuánto se gastó en el 2023? En el 2023, el aporte que se le daba a los partidos para que ellos imprimieran su boleta, que era a razón de 2,92 por boleta, se gastó 5.200 millones. Decís, bueno, vos me podés decir, bueno, está bien, pero en la PASO también lo pagaste. Bueno, supongamos que pagamos el doble en la PASO, porque era el doble de partidos. ¿Está bien? 15.000. Te tiro más. Seamos amplios, 20.000 millones a 43.000 millones. Entonces, una certeza que tenemos hoy es que más barato no es. Esta elección le sale al Gobierno Nacional 400.000 millones de pesos. Eso es lo que sale esta elección. Entonces, eso es una certeza. De aporte de campaña, para los partidos creo que en general anduvo en 18.000 millones de pesos. Eso es lo que se hizo de aporte de campaña. Sí, Silvana, pero vos decís que si le entregasen el dinero a los partidos, ¿sería más económica el proceso electivo? Digamos, la impresión de boletas. Es un costo, pareciera ser fuertemente dimensionado en este esquema. ¿Sería más eficiente si se le dieran la plata a los partidos políticos, decís vos? Yo no digo si sería eficiente, yo defiendo la boleta única, ¿sí? Yo creo que de hecho la boleta múltiple, como teníamos nosotros, era un sistema abandonado ya por casi todos los países. No sé si sería más eficiente, más barato seguro. Yo lo que digo es, pensemos en las otras virtudes atribuidas a este elemento de votación. Pensemos que va a evitar el robo de boletas. Pensemos que quizás la oferta electoral, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, que puede estar más ordenada. Hay quienes dicen que la distribución en la boleta de papel ordena más que cuarto lleno de boleta. Otros dicen que no, que la gente le quedaba más a mano buscar su boleta. Digo, pensemos en las otras virtudes que seguramente las tiene, y yo creo que ya la boleta de papel era un sistema que estaba obsoleto. Ahora, más económico no es. Digo, si uno lo mira, y no es un parecer, digo, si uno mira los números del 23 a los números del 25, vemos que además la impresión y la logística... Sí, igualmente, Silvana, me parece que plantear la cuestión de la economía, digamos, vinculada a los procesos democráticos, los procesos electivos, más económico sería no hacer elecciones. No, está bien, pero digo, el gobierno cuando plantea la supresión de las PASO y plantea el cambio del elemento de votación, utiliza un elemento económico. Sale a jugar con la cuestión económica. Dice, no, se tira un montón de plata a los partidos en la impresión de boleta. También es cierto, voy a decir algo, que yo estuve en las elecciones como veedora. En Buenos Aires. En Buenos Aires, que me invitó a la Universidad de La Plata, el Observatorio de la Universidad de La Plata. Y no había visto algo en Buenos Aires que yo nunca había visto en Neuquén. En Buenos Aires, a diferencia de Neuquén, que vieron que en las elecciones provinciales los partidos, las boletas las imprime provincia, no, los partidos no reciben aporte por boleta. Bueno, en Buenos Aires usan el sistema como el nacional. Los partidos reciben aporte por boleta y son ellos quienes imprimen sus boletas. Bueno, me pasó, observando las elecciones, que habían partidos que cobraban el aporte para boleta y no presentaban boletas. Ni las imprimían. Acá en Neuquén nosotros no lo vimos. Pero le digo que el factor económico, el que lo pone sobre la mesa y el que pretende discutir pasos y elementos de votación pensando en los números fue el gobierno. Por eso lo traigo. Decir, bueno, pensemos y discutamos ahora las otras cuestiones. Bueno, de la otra manera es un negocio para algunos pícaros, en todo caso, que presentan un sello partidario, después cobran y no imprimen. También es una... Sí, acá en Neuquén, por eso acá en Neuquén nosotros no nos pasó. Yo, los años que
Pero me decís, pasó en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires sí me pasó, está bien, era una elección provincial, no era una elección nacional, pero sí me llamó la atención y preguntando con los actores, otros veedores que había, y les digo, ¿es normal esto de que haya partidos que cobren y no presenten las boletas? Y me dijeron que no sé si era normal, pero que no era la primera vez que pasaba y además no había sanciones. Lo que voy es que es una excepción. Yo desconozco si pasaba en otras jurisdicciones. Nosotros en Neuquén no nos pasaba. Y de hecho el dinero de la boleta, los partidos, si vos no la rendías, la realidad es que vos tenías que rendirlo. El dinero de boleta se rendía en el informe de campaña. O sea, vos tenés que rendir sí, claro. el pago de la... Dijiste 3 reformas y 2 debates. Sí, la Hablamos tercera, de las rápido. PASO, la boleta única papel y la tercera. La tercera es que por primera vez este año los electores en el exterior van a poder votar vía postal. Era algo que se venía discutiendo, finalmente se aprobó y se va a permitir. ¿Qué le va a permitir? Hacerlo o en los consulados o en la embajada. Para eso tendrían que haberse anotado un plazo que pasó medio inadvertido, pero la Cámara Nacional Electoral abrió un link para los residentes, los argentinos residentes en el exterior, que tuvieran domicilio en el exterior, que era la posibilidad de inscribirse, creo que fue como en junio, no sé exactamente la fecha, en el que se anotaba para poder votar vía postal. Si vos te anotabas para votar vía postal, también lo hacen con boleta única, correspondiente a la de su jurisdicción, es decir, el neuquino que está viviendo en el exterior y que se hubiera anotado para poder votar vía postal, va a recibir la boleta, la BUP sí. de su jurisdicción, es decir, correcto. el neuquino recibe la de Neuquén, bueno, en general. Y vos optando por ese sistema, lo que no podías era ir después a votar en la embajada o en el consulado. Pero sí se van a poner, va a haber, leí el otro día que va a haber buzones. La idea es que vos recibías la boleta, única papel, con el mismo sentido, marcabas, con una declaración jurada de identidad, que eso ya había, ponías todo en el sobre, enviabas y eso se enviaba sin costo. Y se podía hacer vía postal o se va a poder hacer incluso con los buzones que va a haber en las embajadas o en los consulados. La verdad no sé estuve tratando de buscar ayer en la Cámara Nacional Electoral cuál era el dato. La cantidad de gente. Exactamente, y no lo encontré. Si lo tengo, lo aportaré en algún momento porque me pareció interesante a ver cuál fue. Y estos son los 3 puntos que te llamaron la atención. Sí. ¿Y los 2 debates? Y bueno, los 2 debates que los trae la política, no los trae la reforma, sino que lo trae la política, que tiene que ver con la renuncia de Esper. La renuncia de Esper abre una circunstancia y un debate que es más profundo. La primera que tiene que ver con el debate que se dio con si correspondía reimprimir las boletas, no reimprimir las boletas, por una cuestión de costos, que finalmente la Cámara Nacional termina diciendo no, porque no solo costos, sino logística, porque también la logística del reparto de las boletas era muy amplio, con el tiempo que tiene que llevar el correo para distribuirlas, porque bueno, no era como antes que se hacía de acá del local, entonces dijeron no había tiempo material, entonces la boleta va a quedar. Y en esto, a los neuquinos nos pasó, traigo a colación, todos recordarán cuando muere Pechi Quiroga, que murió muy cerca de las elecciones. Pechi Quiroga muere... sí, unos días antes de las elecciones. No sé si fue el 10 o el 12 de octubre del 2019 y la elección era ahí, o sea, quedaban 15 días. Y ahí también, sumado que en ese momento se da otro debate, se recuerdan todos, que fue quién lo reemplazaba. Si era Servio o Lucila Crexel. Y que también ahí en ese momento tenemos que en primer lugar Carolina Pandolfi dice que el que debe reemplazarlo fue Servi y después termina finalmente resolviendo la Corte, que es el que dice que tiene habilita a Crexel. Exactamente, la habilita a Crexel. En esa elección, sin embargo, aun cuando Crexel era la candidata habilitada por la Corte, en la boleta seguía figurando Pechi, porque no se volvió a imprimir, justamente alegando lo mismo, estas cuestiones logísticas que no se alcanzaba a imprimir. Sí, pero ahí no generaba el resquemor que hoy genera o que hoy generó la salida por eyección de Esper. Sí, a ver, el debate fue similar en algún término. Yo estoy hablando solamente de la impresión de la boleta. Claro. Es decir, a ver, este instrumento, ¿hay que salir corriendo a imprimirlo? Bueno, la realidad es que ahora le dijeron a Esper que no, a Pechi le habían dicho que no, y
Y cuando se suspendieron el año pasado las elecciones creo que fue en Salta y en Tucumán, me acuerdo, sí, no sé si fue Salta y Tucumán, ahí que se suspendieron y se votó separado gobernador, el binomio gobernador-vice, y como ya estaban se votaba legisladores y gobernador-vice. Fue en el 23. Y en ese caso, como suspendieron las elecciones, pero las boletas, o sea, suspendieron para gobernador-vice porque la Corte finalmente termina resolviendo que no, en el caso de Tucumán, que Jaldo no podía ser vicegobernador, y después con UNIAC. Entonces, en ese caso se suspenden las elecciones, pero las boletas ya estaban impresas con todos los tramos. O sea, el tramo del Ejecutivo y el tramo legislativo. Entonces, se hace la elección legislativa, pero no se manda a imprimir la boleta. Se deja, pero no cuenta el voto. Y se vuelve después a utilizar para cuando se hacen las elecciones de... Lo que voy es que no había antecedente. Los casos que ha pasado así no se reimprimen las boletas. O sea que en algún punto lo que digo es, la Cámara sigue la misma línea. O sea, cuando hay poco tiempo priorizan la efectividad de la logística de la distribución y la impresión de la boleta, o sea, se garantizan que esté la boleta el día de la elección. Después vemos cómo contamos ese voto. Y lo que sí se saca optan por, bueno, avisemos por todos lados, pongamos los carteles, que se ocupa además el partido de avisar de que para votar a Esper, para votar a Santilli tiene que votar a Esper. Tiene que votar el pelado. Claro, exactamente. Ese es por un lado. Pero el otro debate que a mí me interesa, que es un debate que cierra la Cámara Nacional Electoral, pero creo que no está cerrado políticamente, es el tema del reemplazo. Otra vez nos volvemos a enfrentar con esto de un diputado varón saliente, y si corresponde el reemplazo género por género, dejando a las mujeres que están en segundo lugar dibujadas, porque la realidad es que la mujer que va hoy en este contexto, con la definición que da la Cámara con este decreto, la realidad es que como está así, la mujer que vaya segunda, simbólica. O sea, es una candidatura simbólica. Porque para poder ingresar tienen que haberse acabado todos los varones en la lista. Esa es la realidad hoy, en un contexto en que no es menor si tenemos en cuenta que el gran problema que tenemos, nosotros tenemos una ley que nos obliga a poner en las listas, ordenarlo alternando el género, o sea, mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. Ahora, el problema es la cabeza de lista, sobre todo en estos contextos. Bueno, pero, ahora, eso no lo resolvería con un instrumento como podría ser una normativa, una ley, lo tiene que resolver la política. Yo creo que la solución no está patearle la pelota a la justicia. Yo creo que la solución la tiene la política. Eso es una ley que tiene que reformarse, porque fue una ley que saca, cuando se crea lo de la alternancia género por género. A ver, ¿por qué surge esto? Porque, ¿qué se habían dado cuenta? A pesar de las reformas que iban incorporando incluso que incorporaba la paridad. Digo, esto podemos mirarlo en espejo a Nación, y también nos pasa en Neuquén, que tenemos el mismo sistema. Entonces, ¿qué pasaba? Decía, bueno, ingresan, pero después las hacen renunciar. El debate se habla, ustedes se recordarán, el 2012, cuando la que hacen renunciar es a Ramona Pucheta, que era la mujer de Castel. Entonces ahí se abre el debate que ya se había abierto, tampoco quiero decir que tampoco somos originales, ya el tema se había empezado a discutir, por lo menos en Latinoamérica. En el 2009 pasa que en México se llama el famoso caso Las Juanitas. Las Juanitas eran un montón de mujeres que ingresaban por un partido, ingresaban y las hacían renunciar. Como no existía el reemplazo por género, subían los varones. Entonces ahí se discuta, cuando pasa lo de Ramona Pucheta, se empieza a discutir. Ahora, esa ley lo que buscaba era proteger a las mujeres, que son en general, era una ley de acción afirmativa para proteger a las mujeres, que son las que en realidad eran las que tuvimos que tener legislación positiva para que nos incorporaran dentro de los cupos, para estar dentro de la lista, para estar dentro de puertos expectantes, incluso para que después no nos hicieran renunciar y sumieran los varones. Ahora, ponen género por género y resulta que terminamos en una trampa, porque si las mujeres no logramos ser cabeza de lista, nunca vamos a ingresar.
En este contexto, en el que en la elección esta del 2025, según lo que informa la Cámara Nacional Electoral, el porcentaje de mujeres que encabezan lista es muy bajo. Nosotros recién comentábamos fuera de cámara, en Neuquén, para senadores, de 8 listas, solo 3 mujeres encabezan lista. O sea, es Julieta, Silvia y Nadia. Y en diputados está un poco más parejo porque de 9 son 6 las que encabezan lista. Pero, por ejemplo, Neuquén en el 2019 se caracterizó porque fue una de las pocas provincias en la que ninguna mujer encabezó lista. O sea, no es un tema menor, si lo pensamos en ese contexto. ¿Qué hace la Cámara? Y la Cámara vuelve ahora en un debate que digo que además no está zanjado no solo por la política, que yo creo que la resolución es política, que no creo que dejarle, o sea, podemos seguirlo tirando a los jueces y seguramente las mujeres que se encuentran en esta situación lo van a seguir judicializando y está muy bien, pero digo, es un llamado a la política. Pero lo que hace la Cámara de alguna manera es volver a aplicar este decreto, a imponer este rigorismo que ya se había planteado el año pasado cuando muere el diputado de Tierra del Fuego, muere un diputado de Tierra del Fuego y vuelve a plantearse esta situación porque la diputada mujer que lo seguía plantea ante su provincia y que después posteriormente llega a la Cámara la posibilidad de, obviamente, poder asumir, diciendo ni más ni menos, en palabras más, palabras menos esto, che, esta ley era para protegernos a nosotros y ahora nos dejan afuera si no logramos ser cabeza de lista. Y digo que la cuestión ni siquiera está zanjada en la justicia porque vos fijate que los tribunales inferiores a la Cámara Nacional Electoral, digo, incluso ahora Ramos Padilla, Carolina Pandolfi, la Justicia Federal de Tierra del Fuego, cuando les toca decidir, ellos habilitan a la mujer. Y es la Cámara Nacional Electoral la que después da vuelta. Interpreto que también es una cuestión de madurez política, ¿no? De los partidos políticos, ese equilibrio entre géneros que tiene que también reflejarse en la nómina de candidatos. Ahora, ¿cómo lo refleja la norma? La norma te dice, bueno, 50 y 50, 1 y 1, 1 y 1. Pero no puede imponer a los partidos políticos, che, pónganse de acuerdo para que si hay 8 partidos, 4 presenten. No, por supuesto que no. En primer lugar, candidatas y los otros 4 candidatos. No, pero por supuesto que no. Pero parece que la norma no opera en el vacío. Cuando sale esa norma, no solo la de la paridad, sino la después el reemplazo de género por género, se legisla sobre una situación que, de hecho, ¿cuál era la situación de hecho? Y tenía que ver con las exclusiones, no la falta de participación de las mujeres, la falta de acceso de las mujeres a los cargos expectantes dentro de las listas y que después terminaban siendo víctimas de eso. Entonces, sobre eso, que de hecho todavía no tenemos paridad, si bien ha mejorado la paridad enormemente, todavía ni en el Senado ni en Cámara de Diputados tenemos paridad, las mujeres siguen estando por debajo del 50% hoy. Lo que voy es, sobre esa realidad opera. Después yo creo que, indudablemente, cuando sacan la norma, es poco clara, es como tibia la norma, porque la realidad es que los que tendrían que haber sido reemplazadas género por género eran las mujeres, no los varones. Ojo, al revés también generaría ruido, ¿no? Una mujer que por X razón deja de ser candidata y sea reemplazada por un varón sería un conflicto también. Pero, y no hablamos todavía de la campaña y se me fue el tiempo. ¡Ay, se nos fue el tiempo! Pero seguramente vamos a hacerlo después de las elecciones. Seguramente. Porque va a haber también tela para cortar. Va a haber mucho. Creo que vamos a poder reencontrarnos, vamos a poder ver qué pasó con el escrutinio, cómo fue, claro, cuántos votos nulos, si la gente entendió el sistema, no lo entendió. Creo que, y ni hablar de los números. Veremos también cómo fue. Si se dio... Los nulos y los blancos. Los nulos y los blancos y los números de... Miran, vamos a ver todo lo que están vaticinando, ¿no? Los expertos dicen, supuestamente en esta primera elección debería haber mucho nulo y mucho blanco, porque dice que es algo como que después con el tiempo se va disminuyendo, y además dice que debería haber mucho voto cruzado. Lo dejamos para que lo pensemos después. Dale. El voto cruzado es el corte de boleta. Claro, un senador de una lista, un diputado de la otra. Pero nada más que como ahora no tengo que cortar, traca con la lapicera, dicen los expertos
que la boleta única papel con los casilleritos, la gente se ve como más libre, incentivada a jugar un poco más. A elegir un poco más. Exactamente. Entonces debería haber voto cruzado. Nos juntaremos la semana que viene y diremos a ver si fue real y si todos los pronósticos se cumplieron o no. Gracias por estos minutos, No, Silvana. muchas gracias a vos. Silvana Reñones con nosotros, es abogada especialista en Derecho Electoral.